La vez pasada habíamos ya introducido el concepto de eh, de una función de densidad y una función de distribución de dos variables, ¿no? Algunas propiedades básicas que se mantenían, ¿no? Algo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? En el caso discreto, si integrábamos en todo el recorrido para encontrar las probabilidades. Lo mismo debería suceder en el caso discreto, ¿no? Si nosotros hacemos la sumatoria en el recorrido de ambas variables aleatorias, igual deberíamos tener esta idea de la unidad. Eh, Teníamos un ejemplo a partir de los datos que ustedes habían llenado en un Excel, y con eso habíamos visto una aproximación a también al caso discreto, ¿no? Así que ya tenemos algunos elementos, ¿no? Centrales o bastante similares en realidad a lo que han visto ustedes en estadística 1 cuando veían una sola variable, ¿no? Cuando veían una sola variable, los principios se mantenían, ¿no? Pero aquí está lo que hemos visto en la anterior clase. Teníamos nuestro Excel, algunas estadísticas, y a partir de eso hemos hecho una pequeña tabla dinámica con la idea de demostrar cómo se representaría el caso discreto, donde en las filas teníamos el número de materias y en las columnas el número de hermanos, perdón, y a partir de eso podríamos tener una aproximación a lo que es una probabilidad discreta, ¿no? Este es un formato en el que se puede tener una tabla de probabilidad conjunta, ¿no? Donde, por ejemplo, esta celda de acá, esta celda, representará, por ejemplo, ¿no? la probabilidad de que una persona, ¿no? De que un estudiante tenga 5 materias y además tenga un hermano, ¿no? Que parece ser la probabilidad más alta. La probabilidad de que una persona tenga 5 materias y tenga un hermano es una probabilidad de 0,20, ¿no? Del 20%, ¿no? Si uno lo quiere leer en porcentajes también, ¿no? Lo discreto normalmente tiene esta configuración. Esta es una configuración de lo discreto que muchas veces sale de este tipo de tablas. No es algo con lo que vayamos a trabajar mucho en la materia, ¿no? Puesto que los temas siguientes están más vinculados a distribuciones de más de dos variables y que de alguna manera tienen alguna conexión con algunas distribuciones que ya han visto en estadística 1, ¿no? Pero el caso discreto es necesario formalizarlo para que tengan en cuenta también sus propiedades, ¿no? La sumatoria en todo el recorrido siempre tiene que dar igual a 1, ¿no? Algo que nosotros veíamos acá, ¿no? Si sumamos todas estas probabilidades, eso me debería dar igual a 1. ¿Cómo habíamos obtenido estas tablas? Esta tabla como tal era, bueno, del proceso de conteo que está aquí arriba, ¿no? Del proceso de conteo que está aquí arriba, lo único que hemos hecho es eh, casos los casos favorables sobre los casos totales, ¿no? 9 dividido entre 44 da pues, 0,20, 1 dividido entre 44 da 0,023, ¿no? Y así hemos ido construyendo estas tablas. Esta tabla, ¿no? Ahora, para terminar el ejemplo de algo discreto, en ocasiones es probable que esta también se la pueda tener en formato de una función, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como en este pequeño ejercicio, sea la función de probabilidad discreta definida de esta manera, ¿no? La función de probabilidad de x y y, tal que x más y dividido entre 30 es esta función de probabilidad para x que van de 0 a 3, ¿no? En los enteros, 0, 1, 2, 3, y y que va de 0, 1, 2. Ejercicio muy sencillo, verificar que se trata de una función de probabilidad. Y luego encontrar estas probabilidades, ¿no? Encontrar la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y y sea igual a 1, probabilidad de que x sea mayor a 2 y y sea menor o igual a 1. ¿Cómo deberíamos avanzar para verificar esto? ¿Qué deberíamos calcular? ¿Qué dicen?
deberíamos verificar que la sumatoria de la función en el rango de x y y sea 1. Eso, ¿no? La diferencia es que esta es discreta, así que no trabajamos con integrales, sino que es un poco más fácil incluso porque nos recorremos sobre las sumatorias, ¿no? Entonces, a ver, lo haremos acá. Bueno, vamos a hacer después una solución en R. La haremos la solución muy sencilla para verificar que es una función de probabilidad que debería cumplir, que si yo sumo esta función en su recorrido debería ser igual a 1, ¿no? Voy a copiar esta solución acá. Por definición, si yo hago la sumatoria, ¿no?, de las x y la sumatoria sobre las y, ¿no?, la sumatoria sobre las y, en todo ese recorrido eso debería ser igual a 1, ¿no? Esa es la idea. En el recorrido de x, ¿no?, en el x, tenemos que ver necesariamente el recorrido. Noten que esta es la función. X más y dividido entre 30 para x de 0 a 3 y y de 0 a 2. X de 0 a 3, ¿no? Entonces aquí la sumatoria desde que x es igual a 0 hasta que x alcanza el 3. Y para y lo mismo, ¿no? Para y igual a 0 hasta el 2, ¿no? Esto debería ser igual a 1, ¿no?, de la función. Así que voy a poner ahí también, ¿no? A ver si pueden verificar si es una función de probabilidad, ir calculando los diferentes valores. Como son dobles sumatorias, ¿no? Como son dobles sumatorias, hay que en realidad construir todos las posibilidades, ¿no? Como es un doble sumatoria, hay que construir todas las posibilidades. Una manera muy rápida de hacer esto, ¿no?, una manera muy fácil de hacer esto, podría ser trabajar en una tabla como estas, por ejemplo, ¿no? Voy a crearme una nueva hojita y lo más recomendable es siempre trabajar o tratar de calcular la tabla conjunta, ¿no? Aquí puedo poner para x que va de 0, 1, 2 y 3, ¿no? Este es el recorrido de x, de 0 a 3, y y se mueve de 0 a 2, ¿no? Y se mueve de 0, 1, 2, ¿no? Ese es el recorrido de la otra variable, que en este caso es la y esta es la x, ¿no? Nuestra función nuestra función de probabilidad dice que a cada valor, ¿no?, la x le sumo una y le divido entre 30. Entonces esto sería más o menos así, ¿no? Esta más, ¿no?, x más y, ambas, todo esto dividido entre 30, ¿no? X más y dividido entre 30. En el primer caso claramente será 0, ¿no? 0 más 0 dividido entre 30, 0, ¿no? Veremos si estas fórmulas están bien. No están bien. Ya. Esa es la idea, ¿no? X más y dividido entre 30. Para que esta fórmula tenga sentido, lo único que debería hacer en el Excel, si alguna vez han trabajado en el Excel, es fijar, ¿no? En este caso lo que tengo que fijar es la columna, ¿no? Y en este otro caso lo que tengo que fijar es la fila. Y con eso debería poder ser igual en todos los casos. A ver, veremos si se da. Ahí, ¿no? Este, por ejemplo, está agarrando 3 más 2 dividido entre 30, ¿no? Este está agarrando 1 más 1 dividido entre 30. Este está agarrando 2 más 0 dividido entre 30. Y aquí tendríamos los cruces para todos los casos, ¿no? Aquí tendríamos los cruces para todos los casos. Eso es básicamente lo que hay que hacer, ¿no? X más y dividido entre 30 para todos los x y para todas las y, ¿no? X de 0 a 3, y de 0 a 2.
sumo, ¿no? Para verificar si efectivamente es una función de probabilidad. ¿Qué debería pasar? Que si hago una suma de todas estas interacciones, ¿no? De todas estas interacciones, la suma debería ser igual a 1, ¿no? Y sí, ¿no? Claramente es una función de probabilidad, ¿no? Porque la suma en todo el recorrido de x y y da igual a la unidad. Entonces, esto sí, sí es 1, ¿no? Entonces podemos estar seguros que es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya, voy a asumir que sí. Teniendo eso en mente, ¿no? Lo siguiente sería calcular las probabilidades que nos piden, ¿no? Primero esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y y sea igual a 1, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y y sea igual a 1. Esto yo puedo empezar a identificar las probabilidades que me están pidiendo, ¿no? En el fondo, que x sea menor a 2, x sea menor a 2, estoy en este lugar, ¿no? Estas son las x que son menores a 2. 0, 1, 2, ¿no? X menores o iguales a 2 y y sea igual a 1. Y igual a 1 es esta, entonces debería tener la suma de estos tres, ¿no? Estos tres son los que, donde x es menor o igual a 2 y y es igual a 1. Esas celdas son las que debería yo sumar, ¿no? Entonces, para ese caso, estas tres celdas son las de interés, ¿no? Estas tres celdas son las de interés, ¿no? 0.033, 0.067 y 0.1. Entonces, podemos sumar, ¿no? La suma da, por ejemplo, da 0.2, ¿no? Justo, 0.2. Eso debería ser suficiente, ¿no? Con eso es 0.2, ¿no? 0.2. ¿Cómo hemos encontrado eso? Si es que queremos un poco extender nuestra explicación, ¿no? Hemos calculado hemos sumado en realidad tres probabilidades, ¿no? Que son estas tres, ¿no? Que son estas tres. ¿Cuáles eran esas probabilidades? La probabilidad de que x tome el valor de 0 con y igual a 1, más la probabilidad de que x tome el valor de 2, perdón, que tome el valor de 1 con y igual a 1, más la probabilidad de que x tome el valor de 2 con y igual a 1. En todos estos casos, la y se ha mantenido fija en 1, 1, 1, 1, y hemos sumado las x que son menores o iguales a 2, ¿no? 2, 1 y 0, ¿no? Pi de 0,1 es esta, ¿no? 0.033, pi de 1,1 es 0.067 y pi de 2,1 es 0.1. Y con eso tenemos la probabilidad de 0,2, ¿no? Con eso tendríamos la probabilidad de 0,2. Entonces en lo discreto, si notan, es mucho más llevadero, más sencillo. Ahora depende mucho de la forma que tenga la función de distribución, ¿no? En este caso es una función bastante sencilla de manejar, ¿no? A ver, para ustedes, una vez que lo tengan, me avisan cuál será esta probabilidad. Esta, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 2 y y sea menor o igual a 1. La probabilidad de que x sea mayor a 2 y y sea menor o igual a 1. Si pueden, el valor final. Sí, en este caso, por un tema de notación, ¿no? Por un tema de notación, es para simplificar esto, ¿no? Es un tema de notación nuestra simplemente, ¿no? Este pi lo vamos a utilizar para el caso discreto, ¿no? Para el caso discreto, exclusivamente para el caso discreto. Y esto nos facilita mucho la notación, ¿no? Pongo pi de 0,1 es equivalente a que yo escriba la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1. Esta es la probabilidad de que x sea igual a 1 y sea igual a 1. Esta es la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 1.
¿no? Es para evitar, es para simplificar esta notación, ¿no? Y que utilizamos esta, ¿no? Que es un poco más estándar en la literatura de probabilidad de dos variables en el caso discreto, ¿no? Es más que todo, más que todo sobre eso, ¿no? Más que todo por eso. Ya, es para un poco ahorrarnos la notación. Ya. Entonces, con eso en mente, quisiera que puedan calcular esto, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 2 y y sea menor o igual a 1. Para que tengan todo, voy a poner ahí, ¿no? Esta es la función de probabilidad. Y esta es la que queremos, ¿no? Esta de acá. Esta ya la sabemos, ¿no? Esta vale 0,2. Esta ya la tenemos. Esta de acá, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 2 y y sea menor o igual a 1. A ver, unos 3 minutos hasta que alguien lo tenga. Un par de minutos, hasta las 2:35. ¿Ya? 2:35. Ya creo que unos 3 han puesto. Así que unos 2 minutitos en lo que los demás completan. Hay pocos, la mayoría ha puesto 0.23, 0.23, 23, 23. Hay un 0.13.3. ¿No? A ver, lo revisaremos, ¿no? Finalmente esta es nuestra función de probabilidad. Lo que deberíamos evaluar, dado que x es mayor a 2, es bueno, pues cuando x es 3, no hay nadie más, ¿no? Dado el recorrido de la variable x, y sea menor o igual a 1. ¿No? Eso significa que es 0 o es 1. Entonces tenemos para una x igual a 3 y para una y en 0 y en 1. A ver si esto lo anotamos en términos de las probabilidades que deseamos. Este sería equivalente a la probabilidad en que x sea igual a 3 y y sea 0, más la probabilidad de que x sea 3 y y sea igual a 1. ¿No? Con eso satisfacemos básicamente la probabilidad que nos están pidiendo, ¿no? Sumando esas dos probabilidades. Y bueno, ahí deberíamos recurrir, ¿no? ¿A cuánto será 3 y 0? ¿No? Podemos recurrir a nuestro Excel o directamente podríamos evaluarlo en la función, ¿no? La función es x más y dividido entre 30. Entonces, a ver si lo hacemos desde la función, sería x más y dividido entre 30. 3 más 0, 3 dividido entre 30, más el otro, que sería 3 más 1, 4 dividido entre 30. 4 dividido entre 30. 4 dividido entre 30, y si esto hacemos operaciones, esto es igual a 7 dividido entre 30, ¿no? 7 dividido entre 30. ¿Y cuánto es 7 dividido entre 30? Aquí podemos escribir 7 dividido entre 30 es 0.233333, ¿no? Lo que sus compañeros tenían. Esta sería utilizando la función como tal. La otra manera hubiera sido simplemente irme a la tabla y decir, bueno, para x mayores a 2, que es esta fila, y para y menores a iguales a 1, ¿no? Que son estas dos de acá. Entonces, en este segundo ejercicio lo que se pide en realidad es la suma de estos dos, ¿no? Y la suma de esos dos es igual, ¿no? 0.23. Y ya está, ¿no? Ya estaría resuelto este ejercicio. Una manera muy sencilla de hacerlo en el software sería, bueno, programando la función, ¿no? No se ven que es una función bastante sencilla. Mi función se puede llamar pxy, digamos, ¿no? La probabilidad de xy. Ahí creo la función. Ahora en esta función entran dos valores, entra una x y entra una y. Y para la x que entra, le sumo a la y, esa la divido entre 30, todo ese resultado. Y esta es mi probabilidad, ¿no? Esta es mi probabilidad. Básicamente lo que queremos es devolver esta probabilidad. Retornamos este cálculo, ¿no? Es lo que le decimos al ERE. ¿No? Ustedes son más hábiles para la parte de programación, así que en el ERE funcionaría así, seguramente en otros programas como el Python tiene igual sus propias secuencias, y ya podría evaluar las distintas probabilidades, digamos, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 0, 0, ¿no? Eso era 0 nomás, ¿no?
Acá sería igual la probabilidad de que cuando la X se mueve de 0 a 3 y la Y se mueve de 0 a 2. Me está devolviendo una serie de valores, aunque no está del todo bien. No funciona el R de esa forma. Pero aquí, ¿cómo podría simular ¿Cómo podría simular el concepto de verificar si es una función de probabilidad? ¿No? Sumando su recorrido. Entonces podría ser un for para X que inicialice en 0 y se vaya hasta 3. Lo mismo un for para la Y que inicialice en 0 y se vaya hasta el 2. ¿Qué debería pasar? Que estos valores entren en mi función de probabilidad P de XY para X y para Y, ¿no? Y por ahí esto yo lo puedo ir sumando, ¿no? Me puedo crear, a ver, un elemento, un auxiliar que tenga simplemente 0. Y lo que hago aquí es, al auxiliar, yo le anoto lo que había antes en el auxiliar más este cálculo, ¿no? El auxiliar más esta probabilidad, ¿no? Va a ir acumulando las probabilidades en lo que varía la X y la Y. Y con eso deberíamos verificar el valor del auxiliar. Ya tenemos ahí la unidad, por ejemplo, ¿no? Esto es igual a 1. ¿No? Con eso verificaríamos si efectivamente es una función de probabilidad, ¿no? Y sí, ¿no? Como lo hemos visto en el Excel, ahora en el R, se verifica, ¿no? Que es una función de probabilidad. Esta de acá sería la probabilidad de 3,0 y 3,1. Eso lo podría encontrar de esta manera. La probabilidad de 3,0 más la probabilidad de 3,1, ¿no? 3,1. Y eso sería ser el 0,2333, ¿no? Para este caso, para este de acá, ¿no? Para el segundo era X de 0 a 2 y Y se fijaba en 1, ¿no? Entonces en el otro caso era la probabilidad de que X se movía de 0 a 2 y Y se movía en 1. Esta es una opción de darle al R. Y está fija en 1 y X se mueve de 0 a 2. Y ahí me devuelve el vector y yo le sumo ese vector y tengo la probabilidad, ¿no? De 0, 2, ¿no? Que es lo mismo que habíamos encontrado antes, ¿no? De 0, 2. Ya. Entonces, esa es una gran ventaja para ustedes que manejan programas, ¿no? Muchas de estas funciones se las puede implementar y bajo esa implementación se pueden ya obtener los resultados mucho más fácilmente, ¿no? Más que todo en estos casos discretos, ¿no? Donde es mucho más fácil hacer esto. Ya, preguntas, dudas hasta esta parte. Sí, una pregunta. Sí. En este caso hemos visto que, en el último ejemplo que hemos resuelto, hemos visto que la variable y adquiría solo un valor, ¿verdad? Teníamos que evaluarlo para y igual a 1, pero x varía en un rango. Y hemos visto que es un resultado diferente de 0, pero en la distribución continua, cuando mantuvimos o cuando quisimos evaluar para, para una variable fija, digamos igual a 1, pero la otra en un rango, obteníamos 0. De hecho, fue el primer ejemplo que hicimos. Por qué en las continuas no es, no, en la discreta no es 0? Ya, en realidad, en lo discreto, justamente podemos tener los valores asociados a cada combinación, digamos, ¿no? Podemos fijarnos en uno y tenemos las probabilidades, como en este caso. En cambio, en lo continuo, el problema es que el concepto de probabilidad en lo continuo es área, ¿no? El concepto de la probabilidad en lo continuo es área. Y cuando nosotros queremos evaluar, por decir, en x igual a 1, es como establecer un solo punto donde no se puede generar un área debajo de la curva. Es como cuando, a ver, aquí voy a abrir una pizarrita. Esto es exactamente cuando pasaba en estadística de una variable, ¿no? En las estadísticas de una variable, aquí digamos,
En lo continuo normalmente tenemos tenemos nuestra recta, ¿no? Tenemos nuestra recta y tenemos una curva de probabilidades que explica algo, ¿no? Si nosotros queremos calcular la probabilidad de algo, en lo continuo, si pongo la probabilidad de que x sea igual a 1, por decirlo, ¿no? O la probabilidad de que x sea igual a un valor, yo me estaría centrando en esta línea, digamos, ¿no? Y como la aproximación es área, yo no puedo calcular el área debajo de esta curva, debajo de esta línea, porque no se está generando un área. Lo más cercano que yo puedo hacer es calcular el área entre dos puntos, ¿no? Y por eso en lo continuo normalmente calculamos el área debajo de la curva entre dos puntos, ¿no? Entre un punto A y un punto B, porque eso sí es posible. Lo mismo sucede cuando pasamos a un plano de tres dimensiones, ¿no? Porque ya nosotros tenemos el eje X, el eje Y y lo que devuelve la probabilidad, y cuando fijamos que X igual a 1, X igual a 2, en una probabilidad conjunta, ¿no? Igual no estamos, no es posible, ¿no? No es posible calcular esa área, ¿no? Sin embargo, en lo discreto, ¿no? En lo discreto, cada una de estas combinaciones de los números, ¿no? Dado que no hay este proceso de continuidad, ¿no? Cada uno de estos procesos, de estas combinaciones de los números, está asociado a una probabilidad en sí misma, ¿no? Entonces sí podemos trabajar con esa idea de x igual a 1 o y igual a 1, ¿no? Esa es un poco la razón, ¿no? O sea, en lo continuo, siempre que haya una igualdad, en una distribución conjunta, ¿no? En una distribución conjunta, siempre que haya una igualdad, es algo que no se la puede calcular es una probabilidad igual a cero, digamos, porque no genera un área, en realidad, no genera un área. Pero hay una manera de aproximarnos a un comportamiento que es como condicionar el valor de la X o de la y ahí ya no estaríamos trabajando en un espacio, sino que ya no estamos trabajando en el espacio de tres dimensiones, por ejemplo, sino que si condicionamos, es como establecer un corte y mirarlo de dos dimensiones nuevamente. Entonces, hay esos casos en los que sí se va a poder utilizar la igualdad para el caso continuo, ¿no? Pero eso se le llama funciones condicionales, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento más. Pero si está puesto como una probabilidad conjunta, no, ahí no se va a poder hacer, no se va a poder calcular, ¿no? Si lo tenemos de esta forma y fueran continuas, el resultado sería cero, ¿no? Pero como son discretas, efectivamente existen, ¿no? En lo continuo, eso geométricamente no existe esa área, ¿no? Sí, más o menos. Sí, gracias. Dale. Todo bien, pero una Sí, consulta sí. más. ¿Podemos aplicar en las distribuciones discretas la propiedad que vimos en la anterior clase, la que deducimos incluso gráficamente? Ah, para calcular las probabilidades. Sí, sí. Sí, sí, eso de hecho es tanto para las conjuntas, perdón, para tanto para las continuas como para las discretas. Esta idea de las probabilidades, ¿dónde estás? Esta, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, este es algo que se aplica tanto para funciones discretas o continuas, esta de acá. Eso no varía, ¿no? Esta no varía. Así que a veces en lo discreto por ahí, por eso tal vez más que verlo de esta forma, es más útil o trabajar con la función y programar, digamos, la función y tener ahí sus valores, porque podríamos tener, este ejemplo es muy sencillo porque X tiene tres valores, ¿no? Bueno, se mueve de 0 a 3, 4 valores, y se mueve de 0 a 2. Es más fácil verlo tal vez como una función o graficarnos su distribución conjunta, ¿no? Pero ya si X tuviera valores mucho más largos, digamos, ¿no? De 0 a 100 o X infinito y Y infinito, pero en los discretos, ¿no? Que sería una combinación, no sé, de distribuciones Poisson, digamos. Ahí sí se requeriría tratar de construir la función de distribución acumulada, ¿no? La F grande. Eh, pero sí, en nuestro caso no vamos a ver algo de ese estilo. Lo más que vamos a llegar a lo discreto es en tablas de esta estructura, porque igual el resto de los temas no cubren lo discreto, ¿no? Analizar las distribuciones discretas como sí, en sí mismas, no es algo muy habitual, ¿no? No hay muchos trabajos que se centren en eso, ¿no? Pero es importante conocer las propiedades básicas de esta, ¿no? Ya.
Sí, ¿alguna pregunta más? A ver, Edwin pone, en el ERE solo con un decimal se puede o con más. En realidad el ERE trabaja con varios decimales. Nosotros podemos configurar con cuántos queremos trabajar, ¿no? Ahorita por defecto están todos los que salen. Podríamos redondear. Y creo que hay una función que te permite trabajar con fracciones, si es que se puede volver fracción. Hay ese tipo de funciones. Pero igual, ¿no? Pensando en el examen, ¿no? Pensando en el examen, cuando veamos esto, nuestra convención, ¿no? Nuestra convención para ese tipo de trabajos va a ser al menos tener, pues, dos decimales, ¿no? Dos decimales como convención para mantener algo de precisión. Y si trabajamos en fracciones, mucho mejor, ¿no? Para no perder nada de precisión. Salvo tal vez cuando manejemos tablas de las distribuciones estadísticas, ahí es mejor trabajar con los valores, con todos los decimales que nos arrojen la tabla, ¿no? Para tener el valor más cercano. Ya. ¿Más preguntas, comentarios? Ya, súper. De todas maneras, estos están en los apuntes de la materia, lo que estoy anotando. Hay algunos ejemplos más, me voy a pasar estos ejemplos porque son que en el caso de lo continuo, ¿no? Ahí los pueden revisar. Nos vamos a saltar al siguiente concepto, ¿ya? Que ya es un concepto es un concepto natural en el sentido de que, dado que estamos estudiando dos variables, ¿no? Dado que estamos estudiando dos variables de manera conjunta en una función, ¿no? Que le llamamos la función conjunta de probabilidad o la función conjunta de distribución, es pensar que si yo puedo trabajar en una función conjunta de dos variables, posiblemente también las pueda separar, ¿no? Posiblemente también las pueda separar, ¿no? Es como imaginarse en este caso, en lo discreto, digamos, ¿no? Tengo esta función, ¿no? Tengo esta función de x y y. Si bien es cierto, tengo información acá de las interacciones que existen entre x y y, ¿no? De las combinaciones y su probabilidad. Lo que me dice la idea de las distribuciones marginales, que ese es el nuevo concepto, las distribuciones marginales, es que yo también debería poder estudiar de manera marginal, ¿no? De manera separada, el comportamiento solo de X o el comportamiento solo de Y a partir de la distribución conjunta, ¿no? Eso es lo que me plantea la idea de una distribución marginal, ¿no? En nuestra tablita dinámica, ¿no? Si bien es cierto, esto lo hemos construido como la idea de números de materias y números de hermanos, dice, las distribuciones marginales dicen que, bueno, yo igual debería poder trabajar solamente con la variable X, con la cantidad de materias, o con la cantidad de hermanos, ¿no? Podría trabajar con cualquiera de esas dos fácilmente, ¿no? Debe haber algún principio para trabajar con eso, ¿no? Es como hacer una reingeniería inversa, digamos, ¿no? Si tengo la función conjunta, yo debería poder tener las funciones separadas de X y la función separada de Y, digamos, ¿no? Debería poder verlas de esa forma, ¿no? Y la aproximación es muy sencilla en realidad, ¿no? La aproximación es muy sencilla en realidad. Ya, entonces, para verlo como un concepto, ahí está, ¿no? La distribución conjunta del vector aleatorio XY, ¿no? La distribución conjunta del vector aleatorio XY describe la distribución del vector aleatorio, ¿no? Que consideran ambas variables. Sin embargo, es posible a partir de la distribución conjunta generar las distribuciones para cada componente del vector aleatorio. Es decir, que a partir de una distribución conjunta yo debería poder tener acceso a la distribución de X o a la distribución de Y. De manera formal, ¿no? De manera formal, esto se escribe se escribe de esta forma, ¿no? Si yo quiero tener acceso a la función de distribución, no es la F mayúscula, la función de distribución de X, eso yo lo puedo notar de esta forma, ¿no? La probabilidad de que X grande sea menor o igual a una X chiquita. Y esto va a ser cierto, ¿no? Para cualquier Y que sea menor o igual a infinito, ¿no? Porque aquí estoy hablando que Y no importa, sino que lo voy a tomar en todo su recorrido Y, ¿no? Estas son equivalencias ciertas, ¿no? Estas son equivalencias ciertas, ¿no? Si yo tomo en todo el recorrido de Y y solamente me centro en X, es equivalente a mirar la probabilidad de que X sea menor a X, ¿no? Es lo que me está estableciendo esto.
Así que para tener acceso a esta marginal, ¿no? Esta función de distribución marginal de x, lo que yo debería hacer es resolver este límite, ¿no? Resolver el límite cuando y se acerca al infinito, ¿no? Ver qué es lo que sucede con la función de distribución, ¿no? ¿Ves qué sucede con la función de distribución? Lo mismo para y, ¿no? Yo debería evaluar qué pasa cuando la x se acerca al infinito, ¿no? ¿Qué pasa cuando la x se acerca al infinito? Esa es la aproximación más formal que hay sobre las distribuciones marginales, pero hay una manera mucho más intuitiva y más sencilla de calcular esto, ¿no? Sin recurrir a los límites, ¿no? De manera muy usual, es bien sencillo hacer esto, para el caso discreto, ¿no? Para el caso discreto. Si yo tengo la función de distribución conjunta, ¿no? Si yo tengo la función de distribución conjunta y quiero hallar la marginal, en este caso de x, ¿no? Si quiero hallar la marginal de x, lo que hago es que la sumatoria vaya sobre el recorrido de la otra variable. Hago la sumatoria en el recorrido de la otra variable, en este caso de y, sobre la función de distribución conjunta, y así encuentro la función marginal de x. En este caso, la función de probabilidad marginal de x. Para y lo mismo. Si quiero encontrar la función de probabilidad marginal de y, hago la sumatoria en el recorrido de la otra variable, en este caso de la x, ¿no? Sobre la función de distribución conjunta. Y con eso yo tengo, ¿no? Mi función de probabilidad, ¿no? En el caso discreto. Eso es muy sencillo. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo, no? Que si yo quiero encontrar la función de la marginal de x, ¿no? Si yo quiero encontrar la marginal de x, dice, bueno, lo único que deberías hacer es, aquí voy a poner, ¿no? Esta va a ser la marginal de x, la probabilidad de que x sea igual a un x chiquito. La probabilidad de que x sea igual a un x chiquito, esto lo voy a poner acá, así mejor. Para x que toman los valores de 0, 1, 2 y 3, ¿no? Esta es una marginal que recuerdan, seguramente lo han visto en estadística 1, ¿no? Esta era la idea de una distribución de una sola variable, ¿no? En el fondo, una marginal de una distribución conjunta es eso. Es una función de una sola variable. Entonces, ¿qué dice? Si yo quiero encontrar la probabilidad de 0, dice que yo debería sumar en todo el recorrido de x, ¿no? Perdón, como estoy pensando en x, debería sumar todo en el recorrido de y. Entonces, para encontrar esto, lo único que debería hacer es sumar las probabilidades sobre todo y cuando x es igual a 0. ¿No? Básicamente sumo toda la fila, ¿no? 0 más 0,3 más 0,67. Esto es igual a 0,10. Y repito el mismo procedimiento para las demás, ¿no? Para esta sumo estos 3, para esta sumo estos 3, para esta sumo estos 3. Y de esta manera yo ya tengo la marginal de x. De tal manera que si sumo todas las probabilidades en el recorrido de la x, eso sigue siendo igual a 1, ¿no? Sigue manteniendo el concepto de ser una función de distribución, una función de probabilidad, perdón, ¿no? Una función de probabilidad. Para encontrar la marginal de y, lo mismo puedo hacer aquí abajo, ¿no? Aquí va a estar mi y aquí va a estar la probabilidad de y igual a y chiquita. Para las y que se mueven de 0, 1 y 2. Sumo, ¿no? Todo lo que se mueve en x cuando y es igual a 0. Estos 4. Todo lo que se mueve en x cuando y es igual a 1, cuando y es igual a 2. Y esta suma igual debería ser igual a 1. Aquí está la marginal de x. Y aquí está la marginal de y. ¿No? Ese es el concepto de una marginal, ¿no? De cómo se puede construir una marginal a partir de la distribución conjunta, ¿no? En el caso discreto es muy sencillo, siempre y cuando lo tengamos la tabla de esta forma. Al final se reduce simplemente en sumar filas o sumar columnas, ¿no? Dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Ese es el caso discreto, ¿no? Ese es en el caso discreto. En el caso continuo es parecido, ¿no? Es parecido, pero en vez de hacer la sumatoria, ahora tengo que hacer la integral,
¿no? Para encontrar la marginal de x a partir de una función conjunta, ¿qué hago? Integro la función conjunta, ¿no? En este caso la función de densidad conjunta, la integro respecto de y para obtener la marginal de x. La integro respecto de x para encontrar la marginal de y. Ese es el objetivo, bueno, esa es la idea de una distribución marginal, ¿no? Esa es la idea de una distribución marginal. Que mediante esos dos procesos yo puedo encontrar las distribuciones marginales, ¿no? A partir de una distribución conjunta. Cuando esto se generaliza, ¿no? Cuando esto se generaliza, cuando trabajamos con más de dos variables, el esquema es el mismo, ¿no? Si quiero encontrar la marginal de una variable, tengo que integrar respecto a todas las otras variables, ¿no? Tengo que integrar respecto a todas las otras variables. Ya. ¿Preguntas, dudas con este concepto antes de ver un ejemplo? Ya, veremos un ejemplo. En el caso discreto, ya de alguna manera hemos visto el ejemplo acá. Así que más que esto no va a ser necesario. Pero sí para el caso continuo nos daremos un ejercicio. Bueno, un ejemplo, bueno, un ejercicio para ustedes. Voy a introducir aquí un nuevo ejercicio. Hay otros ejercicios por si acaso en los apuntes, que igual les van a servir como manera de repaso. Pero mejor introducir uno nuevo para que estemos también un poco, practiquemos, ¿no? Ejercicio, básicamente encontrar las distribuciones marginales de la siguiente función de densidad. Función de densidad conjunta. Ya. Nuestra función de densidad conjunta va a tener esta forma. Es una f de xy de tal manera que la x es elevada al cuadrado, no x elevado al cuadrado, más fracción de xy dividido entre 3, ¿no? Fracción de xy dividido entre 3. Esto para x que se mueve de 0 a 1, ¿no? Esto para x que se mueve de 0 a 1. Y la y que se mueve de 0 a 2. Que la y se mueve de 0 a 2. Como es continua, no importan mucho las desigualdades, no menor igual, pero nos mantendremos así, de 0 a 1, y x se mueve de 0 a 1 y y se mueve de 0 a 2. A ver, como siempre, está bien, directamente vamos a las marginales, vamos a aceptar que es una función de distribución. Es una función de densidad, ¿no? Es decir, que la integral en x y y da igual a 1, vamos a aceptar eso. De todas maneras, vamos a verificar después con las marginales que eso se cumpla. Pues a ver, siguiendo las definiciones de las marginales, ¿no? Quisiera que encuentren la marginal de x y la marginal de y de esta función. Nuevamente, para encontrar la marginal de x, ¿qué hay que hacer? Para encontrar la marginal de x hay que integrar respecto de y. Y para encontrar la marginal de y hay que integrar respecto de x. Y con eso deberíamos encontrar las marginales de estas distribuciones. Da. A ver, nos daremos unos
hasta las 3 y 10, son las 3 y 4, hasta las 3 y 10, ¿no? Si alguien ya tiene alguna marginal, la puede ir poniendo en el chat, ¿no? Y si no, lo vamos igual a resolver conmigo después, ¿no? Vayan trabajando. Ya, sí, parece que hay varias coincidencias. Por lo menos en la f de y creo que todos están de acuerdo, ¿no? Súper. A ver, voy a mostrarles la figura geométrica de esa función. No, es más o menos esta función de x cuadrado más xy3 tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, es esa curva. Bueno, es toda esa figura que se proyecta. Como estamos en 3 dimensiones, ¿no? En realidad es esa, ¿no? Es esta figura que se está configurando. ¿Y qué es una función de probabilidad en este sentido? O cómo se define la función de probabilidad es que el integral debajo, ¿no? Debajo de toda esta figura, en el recorrido de x y y, ¿no? No se olviden que x se mueve de 0 a 1 y y se mueve de 0 a 3, si no me equivoco. No, perdón, x se mueve de 0 a 1 y y se mueve de 0 a 2. En ese espacio, ¿no? Durante ese espacio de x de 0 a 1 y y de 0 a 2, ¿no? X de 0 a 1 y y de 0 a 2, ¿no? Toda el área, ¿no? El área que está debajo de esa figura de 3 dimensiones, todo el área debajo de esos dos elementos, ¿no? Debajo de esta figura, todo el área que cubre eso, ese es igual a la unidad, ¿no? Es lo que nos define una función de densidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos establece de alguna manera. Y cuando estamos buscando la marginal, ¿no? En el fondo estamos tratando de ver una proyección de esta figura, ¿no? Ya sea en el plano de la X o en el plano de la Y, digamos, para reconstruir y tener acceso solamente a esa proyección, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Se resuelve simplemente encontrando o calculando algunas integrales, ¿no? Vamos con la que creo que todos están de acuerdo, con la marginal de y, ¿no? Con la marginal de y. Si queremos conseguir la marginal de y, esta debiera ser la integral de la otra variable, en este caso la integral en el recorrido de la x, ¿no? El recorrido de la x. La x se mueve de 0 a 1, entonces será una integral de 0 a 1 de la función de densidad, que es esta, ¿no? La función de densidad conjunta, diferencial x, ¿no? Diferencial x. Es decir, que resolvemos esta integral en función de la x, ¿no? Evaluamos en todo su recorrido, ¿no? Y con eso tendríamos la marginal de y, ¿no? Con eso tendríamos la marginal de y. Como hay una suma, podemos hacer una especie de distribuir, digamos, la integral, ¿no? Y evaluamos, ¿no? ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? ¿Cuál será la integral de x al cuadrado? X al cubo, ¿sí? Así, ¿no? X al cubo sobre 3, ¿están de acuerdo? Y esta la deberíamos evaluar de 0 a 1, ¿no? Para este primer elemento. ¿Están de acuerdo? A ver, me avisan si no. Para el segundo elemento, el y el 3 como que no sirven mucho porque se van a salir el y3, ¿no? El y y el 3. Y lo que tendría es la integral de x. Esa x la debería elevar al cuadrado, x elevada al cuadrado. Y abajo ese 3 se vuelve ahora 6, ¿no? Para que ese cuadrado después desaparezca y tenga lo mismo. Y esto también lo debería evaluar entre 0 y 1. ¿No? Algo así debería funcionar. Y empezamos a evaluar, ¿no? Empezamos a evaluar. En este primer caso, ¿no? El 0 va a anular todo, el 1 es el único que me interesa y va a quedar como un tercio, ¿no? Va a quedar un tercio en el primer caso. Esto de acá simplemente se vuelve un tercio.
Y el otro elemento, si evalúo esto, el 0 igual ya no me va a interesar, porque cuando se vuelva 0, todo se vuelve 0. Solamente me va a interesar cuando este se vuelva 1. Y cuando este se vuelva 1, simplemente va a quedar y sextos, ¿no? Entonces, más y sextos. Y ya está, ¿no? Y ya está. Obviamente, como estamos trabajando con las marginales, si estoy trabajando con la marginal de y, aquí solo debe aparecer la variable y, no debería aparecer ninguna otra variable, ¿no? Si aparece una x, es algo hemos hecho mal, alguna evaluación, algo, ¿no? Marginal de y, todo en función de y, ¿no? Y no hay ninguna otra variable ahí. Eso necesariamente tiene que ocurrir, ¿no? Así que eso es algo como un control de verificación. Esto igual, ¿no? Si le ponemos 2 acá, tendríamos 2 más y dividido entre 6, ¿no? Que creo que es la mayoría, ¿no? 2 más y dividido entre 6, 2 más y dividido entre 6, 2 más y dividido entre 6, ¿no? Cualquiera de los dos estamos en lo mismo, ¿no? Esa sería la marginal de y. Para la x, algo muy parecido a esto, solo que ahora tengo que integrar todo respecto de y. Ahora estoy interesado en la marginal de x. Para eso integro de 0 a 2 la función, pero ahora estoy concentrado en la y, ¿no? En la diferencial de y, en este caso. Con esto encontraría la marginal de x, ¿no? La marginal de x. Va a ser muy parecido en este caso. Igual puedo repartirlo. La integral de x2 respecto de y simplemente va a ser x2. Esto lo pondría algo así, ¿no? x2y es evaluado de 0 a 2, ¿no? Para este primer término. Más la integral de y, en este caso, va a ser la misma, bueno, va a ser parecida que la anterior, ¿no? Solo que ahora va a ser respecto de y, ¿no? Voy a tener la fracción de x y cuadrado, perdón, x por y cuadrado, esto dividido entre 6. XY cuadrado dividido entre 6. Y esta también la deberíamos evaluar de 0 a 2, ¿no? Evaluarla de 0 a 2. Sí, de acuerdo. Para el primer caso, ¿no? Para esta evaluación de acá, el 0 nuevamente no importa, lo voy a eliminar a todo. El 2 es el que sí importa. Va a ser 2x al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más, si evaluamos acá nuevamente el 0 no importa, el 0 se lo va a anular todo, el 2 es el que interesa, ¿no? Sería 2 elevado al cuadrado, 4x sextos, ¿no? 4x sextos solamente x, 4x sextos, 4 con el 2 se vuelven 2 tercios, ¿no? 2x al cuadrado sobre 2x más 2x tercios, ¿no? Podría factorizar capaz la x ahí. Hay el 2 también, el 2x se tendría x más un tercio, ¿no? Que es creo que lo que otros han puesto, ¿no? A ver, ¿cómo están los demás? Sí, está bien, igual podría ser 6x al cuadrado, 2x. Sí, creo que la mayoría ha llegado al mismo resultado, ¿no? Creo que la mayoría ha llegado al mismo resultado. No sé si aquí me deja dibujar, a ver, un tercio más y sextos. Un tercio más y sextos. Ah, bueno, no,
Estoy en tridimensional. Ya, esta, ¿no? Un tercio más y sextos. Un tercio más y, o bueno, más x sexto. No es simplemente esta curva, ¿no? Esta, por si acaso, ¿no? Sigue heredando las mismas características. Esta está en y, entonces es y de 0 a 2, ¿no? Y es de 0 a 2. Es decir, de 0 a 2, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Perdón, a ver. De 0 a 2, esta es la función de la y, ¿no? Este pedacito, ¿no? Esta curva de acá en realidad, de 0 a 2. Este pedazo de curva es la función de densidad para la y, ¿no? Para la y. Aquí, si le pido la integral entre, ¿no? Así funciona. Esto, ¿no? Si le pido la función, la integral de f de 0 a 2, igual, ¿no? Da 1, ¿no? La integral de f de 0 a 2, ¿no? Que es este pedacito justamente, la que está aquí resaltando, ¿no? Sigue siendo una función de probabilidad, una función de densidad en este caso, ¿no? Sigue siendo una función de densidad. La otra es 2x cuadrado más 2x3, ¿no? 2x cuadrado más 2x3. Y aumentaremos una expresión y va a ser ya. 2x cuadrado, esta va a ser una g de x. Simplemente para utilizar el GeoGebra le estoy dando otro nombre. 2x al cuadrado más 2x tercios, ¿no? Más 2x tercios. Más 2x tercios, entonces ahora sí. Más 2x tercios. ¿Qué es esta curva, no? ¿Qué es esta curva? Si volvemos a nuestra calculadora, ¿no? Uno está proyectando de alguna manera esa curvatura y otro está proyectando simplemente el plano, ¿no? de lo que nosotros teníamos. Aquí está, justamente, ¿no? La marginal de... esta marginal de x, ¿no? Es esta. Esta está como parábola. Esta está definida para las x en 0, 1, ¿no? Para las x en 0, 1. Es decir, de 0 a 1. Este pedazo de acá, ¿no? Esta es la distribución, ¿no? Esta es la función. Esta curva que va desde 0 hasta 1. Esa es la función de densidad en ese caso. Aquí lo mismo lo puedo hacer. A ver, quiero saber la integral. La integral... integral en este caso de g de 0 a 1. Ahí está, ¿no? Es esta otra área que se está sombreando, es esa, ¿no? Y esa integral igual es igual a 1, ¿no? Esa integral es igual a 1. Y con eso ya tenemos, ¿no? Verificado que las marginales igual son funciones de densidades, ¿no? Esa característica se está manteniendo dado el proceso de encontrar las marginales. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre esto? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Creo que
No hay preguntas. A ver, bien dice, las marginales nos ayudan a encontrar la función de probabilidad de una variable. Sí, 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 o sea, en el fondo es eso. Si tenemos la conjunta, que es de dos variables, ¿no? Si tenemos la conjunta que es de dos variables, como en este caso, encontrando las marginales podemos estudiar de manera individual, ¿no? Las variables X y Y, digamos, ¿no? Las estudiamos de manera individual. Ahora, sí es posible ir de una distribución conjunta a una distribución marginal, ¿no? Es decir, de la conjunta integramos, obtenemos una marginal, obtenemos otra marginal, ¿no? Sí es posible esa ruta, ¿no? Desde la conjunta hacia la marginal de X, hacia la marginal de Y. No es tan, no es tan fácil, o en realidad no hay una regla estricta para hacerlo al revés, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una variable X y tenemos otra variable Y, de tal manera que la X tiene esta forma y la Y tiene esta forma? ¿Cuál será la forma de su distribución conjunta? Eso no funciona de esa forma, ¿no? Eso no funciona de esa forma, en el sentido de que la conjunta está guardando mucha información respecto a la relación que tiene la X y la Y. Esa información conjunta, ¿no? De la relación que tiene X y Y, ¿no? De forma simultánea, de alguna manera se pierde cuando uno estudia una marginal, ¿no? Yo al integrar todo respecto de X estoy anulando de alguna manera la X y tengo esta forma, ¿no? Solo sobre Y y solo sobre X, ¿no? Si tengo dos marginales de X y Y, ya no sé cómo se relacionaban estas dos, ¿no? No es que si yo les doy, dado X y dado Y sus funciones marginales, se encuentren en la conjunta, ¿no? Eso no va a existir de una manera tan directa, ¿no? Eso no va a existir, ¿no? Solamente va a ser posible, ¿no? Como conseguir la conjunta a partir de dos marginales, si se cumple un principio que es el que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Pero no es que siempre es posible encontrar la función conjunta de dada dos marginales. Eso no es tan directo, ¿no? Para que eso suceda, tenemos que tener un supuesto por detrás, ¿no? Ya. Bueno, aquí por si acaso hay otro ejemplo, más que ejemplo lo voy a poner, más que ejercicio lo voy a poner como ejemplo. ¿No? Si tenemos esta otra función de densidad, ¿no? F de x, y, x octavo, ¿no? X octavo. Noten que hay una particularidad con esta función de densidad. Hay una particularidad con esta función de densidad. Y es que, si bien es cierto, es una función de densidad, ¿no? No está de manera explícita la variable y presente, ¿no? No está la variable y de manera explícita en esta función. Y eso es probable, ¿no? Eso no quita que esta sea una función de densidad, ¿no? Si ustedes la integran, ¿no? Para x de 0 a 2 y para y de 0 a 4, esto va a seguir siendo igual a 1. ¿No? Va a seguir siendo igual a 1. No quita eso que no sea una función de densidad, ¿no? Y lo mismo debería pasar, ¿no? Queremos encontrar la marginal de x, bueno, integramos respecto de y, ¿no? Integramos respecto de y, el resultado simplemente será x medios, ¿no? O sea, notan aquí va a aparecer una y, la y se va a evaluar de 4 a 0, el 0 no importa, voy a tener 4x sobre 8, ¿no? El 4 con el 8 se va a simplificar y voy a tener x medios, ¿no? Esta es la función marginal de x para x que se mueve de 0 a 2. Para la marginal de y, igual, ¿no? Integro respecto a x, ¿no? Integro respecto a x. X octavo respecto a x será x cuadrado sobre x cuadrado sobre 16, ¿no? X cuadrado sobre 16. Evalúo, ¿no? Con 2 tendré x cuadrado. A ver, esto lo podemos expandir, si no. Esta integral, si yo la resuelvo, va a ser x
x cuadrado sobre 16, ¿no? X cuadrado sobre 16, esta yo la debería evaluar de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2. El 0 no importa, para 2 voy a tener 4 sobre 16, ¿no? Y eso es un cuarto, ¿no? Así sale un cuarto. Y esto es y se mueve de 0 a 4, ¿no? Noten que en este caso la función conjunta no dependía de y, de tal manera que la marginal de y en el fondo simplemente es una constante, ¿no? Es una constante de 0 a 4. Es una constante, un cuarto de 0 a 4. En el fondo esto es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo de 0 a 4 para una línea que corta en un cuarto en el eje Y, ¿no? Es un rectángulo nomás esta función, ¿no? Esta tiene algo dependiente, esta otra función tiene algo dependiente, ¿no? Pero igual, ¿no? Esta es otra forma que en lo que esto puede suceder, ¿no? Ya. Hay un principio bien interesante acá, ¿no? Hay un principio bien interesante que lo vamos a adelantar, que es el concepto de independencia. Independencia, ¿ya? ¿Qué es el concepto de independencia? Se dice que dos variables aleatorias son independientes. Se dice que dos variables aleatorias son independientes si sus funciones de densidad o probabilidad, ¿no? En el caso discreto, si sus funciones de densidad y probabilidad cumplen lo siguiente. Esta idea de independencia se la puede entender en el sentido de que una variable no está afectando a la otra. Una variable no depende de la otra. Una variable no depende de la otra. A esto nosotros le podemos llamar este principio de independencia. En el caso de lo continuo, se dice que dos variables aleatorias son independientes siempre y cuando la forma conjunta yo la puedo escribir como el producto de sus marginales. Si yo puedo escribir su densidad conjunta como el producto de sus densidades marginales, puedo decir que X y Y son independientes. X y Y son independientes. En el caso discreto va a pasar algo similar, ¿no? Si la función de probabilidad del caso discreto, ¿no? Si la función de probabilidad del caso discreto la puedo escribir como el producto de sus marginales en todos los recorridos, igual podré decir que es una distribución, bueno, X y Y son funciones independientes, ¿no? En este otro caso también podré decir que son independientes. Bueno, ahora sí, ¿no? El principio de marginalidad marca esto, ¿no? Si yo puedo escribir la distribución conjunta como el producto de sus marginales, son variables aleatorias independientes, ¿no? La independencia, ¿no? La independencia de dos variables aleatorias, implica, ¿no? Implica que el comportamiento de una variable, ¿no? No afecta a la otra. ¿No? Ese es nuestro concepto de independencia, que es muy parecido al concepto de independencia de probabilidades cuando ustedes veían, ¿no? Si dos variables eran independientes, bueno, si dos eventos eran independientes, la probabilidad se la podía partir como el producto, ¿no? Si recuerdan. Algo similar pasa en este caso de las distribuciones conjuntas, ¿no? Si yo puedo asegurar que esto está ocurriendo, yo puedo afirmar que estas dos variables aleatorias son independientes. Yo puedo afirmar que estas dos variables aleatorias son independientes. Ya.
Preguntas sobre este concepto antes de ver un ejemplo. ¿Alguien? Allá, el concepto de independencia. Ahí está, ¿no? Se dice que dos variables aleatorias son independientes, ¿no? Si nosotros somos, o sea, si es posible escribir la forma de la distribución conjunta, ¿no? La forma de la distribución conjunta en términos de sus marginales. Si eso se puede hacer, ¿no? Si esto yo lo puedo hacer, entonces puedo decir que X y Y son independientes. X y Y son independientes. Si es posible escribir la conjunta en términos de como el producto de las marginales, puedo decir que son independientes X y Y. ¿Qué implica que son independientes? Que el comportamiento de una variable aleatoria no está afectando a la otra. Que el comportamiento de una variable aleatoria no está afectando a la otra. Esa es la idea de este concepto de independencia, ¿no? Que el comportamiento de una no está afectando a la otra. Por ejemplo, ¿no? Veremos en el caso, en el ejercicio que hemos hecho, esta era la conjunta, x cuadrado más xy sobre 3. Y aquí están sus dos marginales, f de x, f de y. 1/3 más y sextos, 2x cuadrado más 2x tercios. Pregunta, ¿no? Pregunta, ¿será que x y y son independientes? ¿Será que x y y son independientes? ¿Qué dicen? ¿Es posible? ¿Será que si yo multiplico esto de acá, 1/3 más y sextos multiplicado por 2x cuadrado más 2x tercios, eso es igual a x cuadrado más xy tercios? Es lo que hay que verificar, ¿no? Entonces, como un ejercicio, ¿no? Verificar si x y y son independientes en este ejercicio. ¿Será? A ver, vayan multiplicando estas dos y tratando de que se vea de esta forma. Y me dicen si son independientes o no son independientes. Cuando tengan su respuesta, pongan y pueden decir, ¿no? ¿Son independientes? ¿No son independientes? Un par de minutitos para ver si se puede escribir o no así. ¿Qué tal? No hay manera, ¿no? No hay manera de multiplicando estas dos llegar a este resultado, ¿no? Entonces, es un poco confirma lo que les decía antes, que o sea, no podemos encontrar la conjunta a partir de sus marginales, ¿no? Solamente cuando sean independientes, ahí vamos a poder, digamos, porque no importa, el producto se vuelve en la conjunta y ahí es como que es medio muy rápido hacer eso, ¿no? Pero justamente cuando bajamos a las marginales perdemos esas relaciones. Si son independientes, esas relaciones no existen, entonces no se está perdiendo nada, y por eso el producto de marginales es igual a conjunta si son independientes, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que la variable x y y no es independiente, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, vamos a agarrar aquí como un ejemplo en nuestra parte de independencia. Por ejemplo, en el ejercicio con la función, con esta función, ¿no? Las variables no son independientes, ¿no? No son independientes. No son independientes. ¿Qué tal si vemos esta otra función? Esta de acá.
La función era x octavos, definida entre 0,2 para x, 0,4 en y. Marginal de x medios, marginal de y, un cuarto. ¿Qué dicen? ¿Son o no son independientes? Así son. Sí, sí lo son. Sí, Sí ¿no son. ven? Porque aquí es casi directo, ¿no? Es x medios por un cuarto es x octavo. Y eso es exactamente la función conjunta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso sí podemos decir que son independientes, ¿no? Porque sí es posible escribir eso de esta forma, ¿no? No son independientes, ya. Esto, esto. Para el otro ejemplo, ¿no? Para el otro ejemplo, ¿no? Para este ejemplo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, las variables, ¿no? Las variables son independientes, ¿no? Efectivamente, las variables son independientes, ¿no? Porque las marginales se pueden escribir en términos de el producto de sus marginales es exactamente igual a la conjunta, ¿no? Independientes, ya, perdón. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, noten que estamos teniendo varios conceptos interesantes, ¿no? Marginales, independencia, función de distribución. Los ejercicios normalmente en esta parte del examen son bien comunes, ¿no? Es como yo les doy una función y les pido, ¿no? Dada la siguiente función de densidad, encontrar su función de distribución, la f mayúscula, verificar si es una función de probabilidad o de densidad, ¿no? Verificar si las integrales dan igual a 1 o las sumatorias dan igual a 1, encontrar las marginales de x y y, verificar si son independientes y encontrar la distribución condicional, ¿no? Que es la que nos está faltando para ir cerrando esta parte, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Encontrar otras medidas, como si recuerdan, en estadística 1 se calculaban las esperanzas, las varianzas, ¿no? Lo mismo se puede obtener, ¿no? Si se encuentran las marginales, encontrar la esperanza, la varianza, digamos, ¿no? Entonces son ejercicios que se pueden volver muy completos, ¿no? Se pueden volver muy completos, ya. Para cerrar esta idea, ¿cómo sería el enfoque en lo discreto? ¿Cómo sería el enfoque en lo discreto? Misma idea de lo marginal, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí la marginal de y, tengo la marginal de x. ¿Qué dirían? ¿Son independientes? ¿No son independientes? Aquí, a ver, para ver un caso más familiar, digamos, de la materia. Este era el de la materia con el número de hermanos y el número de materias, por ejemplo. Uno pensaría que capaz que sean independientes, no tiene nada que ver el número de hermanos que tengo con el número de materias en las que estoy inscrito, digamos, ¿no? Pero agarrando un gran conjunto de datos podríamos verificar si eso se cumple o no. Aquí igual podríamos armar las marginales, ¿no? De 0 hasta 9. Ahí está, aquí van a estar las probabilidades. Esto simplemente debería ser la suma de todas las columnas, ¿no? Esta sería la marginal de y. Y aquí puedo tener la marginal de x. X y su probabilidad para x en 4, 5 hasta el 7. Y lo mismo, ¿no? Más la suma de toda la fila. Y lo mismo para aquí abajo, ¿no? Ahí está. Marginal de x con todos los respectivos valores. Y marginal de y con todos los respectivos valores.
¿Qué dicen? ¿Serán independientes? En general, las X con las Y serán dependientes. Tendrán algún grado de dependencia entre ellos, ¿no? El primero en este ejercicio, que es más chiquito. ¿Qué dice? ¿Cómo podríamos verificar esto? Ya para ir terminando el avance de hoy. ¿Qué se les ocurre? Multiplicar las marginales, ya. Es una opción interesante, ¿no? Lo que su compañero dice, bueno, voy a reproducir aquí la tabla de arriba. X se mueve de 0, 1, 2, 3. Y la Y se mueve de 0, 1, 2, ¿no? 0, 1 y 2, dice. ¿Cuál es el principio de independencia, ¿no? ¿Cuál es el principio de independencia? Que si yo multiplico sus marginales, eso me debería dar igual a la conjunta. Esta es la conjunta, ¿no? Y aquí tengo las marginales, ¿no? Para X igual a 0 y Y igual a 0, si las multiplico, en este caso sus probabilidades, voy a multiplicar sus probabilidades, esta de acá, multiplicada por esta otra probabilidad. Esta debería ser igual a la conjunta, dice. Claramente no es igual a la conjunta, ¿no? A ver, probaré con esta, que sería con el 1, con y en 1, multiplicado por x en 0. Por x en 0. 0.0333. Esta que es igual a x en 0 y y en igual en 2. Esta, la y igual en 2, multiplicada por x en 0. Debería ser lo mismo para las otras, ¿no? Y completar. Ahora noten que si fueran independientes, ¿no? Si existiera independencia, este producto de 0.2 con 0.1 debería ser exactamente igual a 0. Eso no está ocurriendo acá. En este parece que sí, ¿no? Con y igual a 1, 0.33 por 0.10, 0.0333. Este sí es igual a este caso, ¿no? ¿No? Pero para que decir que x y y son independientes, porque estamos hablando de la variable como tal, no de un evento dentro de la variable, este fenómeno debería ocurrir en todas las celdas, ¿no? En todas las celdas. Es decir, yo voy a tener una matriz observada, que es esta, la conjunta, versus una matriz esperada en términos de independencia. Si existiera independencia, esto debería ocurrir con sus probabilidades. Y yo las puedo comparar y, bueno, mientras más diferentes sean, más seguro de que no son independientes estoy. Entonces, esa es una manera de utilizar este principio de independencia en el caso en el caso discreto, ¿no? Aquí yo con esta celda podría anular y decir completamente que no son independientes claramente, no son independientes. Basta que una celda no cumpla, ya no son independientes estas variables, ¿no? Sí, tal vez esta cumple, se debería seguir buscando las demás hasta que alguna no cumpla y ahí podría concluir así en concreto que no son independientes, ¿no? Pero si efectivamente esta matriz, ¿no? Haciendo ese cálculo, fuera exactamente igual a esta, ahí sí podría tener completa certeza de que las variables son independientes, ¿no? Entonces, lo mismo deberíamos probar con esta, ¿no? Con esta idea del número de hermanos y las materias. Porque cuando hablamos de esta idea de independencia, también estamos involucrando un término, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de independencia, lo voy a poner de manera como una nota. Cuando
cuando, cuando trabajamos, ¿no? Trabajamos o cuando definimos la independencia, ¿no? Cuando definimos la independencia, eh, estamos interesados en entender el nivel de relación, que existe en las variables. Porque noten que si son independientes, tenemos plena certeza de que no hay relación. Si son independientes, tenemos plena certeza de que no hay relación, porque esa es la definición de la independencia, que una variable no afecta a otra. Cuando decimos que las variables no son independientes, estamos implicando que sí existe una relación, ¿no? Estamos implicando que sí existe una relación. La ausencia de independencia es la existencia de algún tipo de relación. Ese tipo de relación entre dos variables puede ser una relación muy fuerte, es decir, que una variable explica con mucha fuerza a otra, ¿no? O está muy correlacionada, ¿no? Se relaciona muy fuerte con esa otra variable, o puede ser una relación muy baja, muy tenue, ¿no? Que si bien es cierto están relacionadas, la relación es muy débil, ¿no? La relación es muy débil. Es como, seguramente, si vemos si vemos nuestra encuesta, aquí, ¿no? Número de horas de sueño, por ahí, digamos, ¿no? Podría uno pensar que la cantidad de que los estudiantes duermen tiene una relación con el número de hermanos, digamos, ¿no? Mayores hermanos, mientras más hermanos tiene uno, tiene más responsabilidades, por lo tanto puede dormir menos, digamos, ¿no? Y posible hay una relación, digamos, ¿no? ¿Qué tal si tuviéramos otras dos variables que marquen cuánto tiempo tardan en llegar hasta el monobloc, ¿no? Cuánto tiempo tardan en llegar hasta el monobloc, con la distancia a la que viven del monobloc, ¿no? Entonces, es muy probable que mientras más lejana sea la distancia a la que vivan del monobloc de la UNSA, gasten más tiempo o dinero, ¿no? En llegar al monobloc, ¿no? Esa es una relación muy fuerte, por ejemplo. Claramente puede haber una relación y esa relación debe ser fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de implicaciones ya nos interesan cuando descartamos la independencia, ¿no? Si no son independientes, tiene que haber algún tipo o algún nivel de relación, ¿no? Y esa relación es la que tenemos que buscar, ¿no? Y en realidad hay un par de medidas que me van a dar justamente información sobre ese tipo de relaciones, ¿no? Que las vamos a ver ya, yo me imagino, la siguiente clase, que es justamente la covarianza y la correlación. Me van a decir si existe o no existe, bueno, me van a decir cuán fuerte o cuán débil es la relación que existe. ¿Y qué dirección tiene esa relación? Porque puede ser una relación directa, ¿no? Es decir, mientras a más distancia uno está, más gasta en pasaje, digamos, ¿no? Esa es una relación directa. Una variable crece, la otra variable crece. O puede haber una relación inversa. Mientras una variable crece, la otra variable disminuye, ¿no? Disminuye. Es una relación inversa, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ya la siguiente clase, ¿no? Con esto terminamos nuestra clase de hoy. No sé si tienen consultas, preguntas, ya para ir cerrando la clase. ¿Todo bien? Ya, si hay auxiliar en la materia, todavía no me ha escrito. Me ha escrito el auxiliar de otra materia que doy, así que ya los están mandando a los auxiliares con los docentes, ¿no? Ha habido, creo, un proceso de selección, entonces ya los deben estar direccionando a las materias. Entonces yo asumo que si no es el miércoles, sí o sí el lunes ya se va a presentar el auxiliar, ¿no? Y bueno, ahí es clave que con el auxiliar
vayan viendo la parte más de ejercicios, ¿no? Conmigo vamos a tratar de darle más fuerza a los conceptos y la implicación de ese concepto, ¿no? Como tal. Ya, listo. Nos vemos entonces hasta el miércoles. Nos vemos, chao, chao.